Bueno chicos, en este segundo vídeo vamos a entrar un poco más a la física de la ley de Faraday, ¿vale? En el primer vídeo hicimos una exposición de su estructura matemática para que tengáis una visión muy compacta, muy sintética de cuáles son las ecuaciones que tenéis que utilizar para resolver problemas, ¿vale? Y en este segundo vídeo, pues como digo, vamos a entrar un poco más en la física, que es muy interesante, de la ley de Faraday, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es recordaros nuestra definición de fuerza electromotriz, ¿vale? Es una definición, luego pongo 3 rayitas, y dijimos que esto era la fuerza por unidad de carga, sin especificar qué tipo de fuerza era esta, que es una de las cosas que vamos a hacer ahora, pues para que veáis un poco el significado físico de la misma, como decía, ¿vale? Pues la fuerza por unidad de carga integrada a lo largo de un circuito cerrado C, ¿vale? Entonces esta es la definición, como digo, de fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es considerar una situación en la que tenemos un imán, para ver qué fuerza es esa que aparece ahí, ¿vale? Que como digo, pues no la hemos analizado todavía, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el polo norte y aquí el polo sur, y vamos a considerar una espira, ¿eh? Estamos dibujando una vista lateral, por lo tanto la espira se vería como una línea. Si miramos desde el punto de vista del imán hacia la espira, pues obviamente lo que veríamos es la circunferencia de la espira, ¿vale? Muy bien, y ahora voy a dibujar un par de líneas de campo magnético, que son las que pasan por los extremos de la espira, que son las que me van a resultar útiles, ¿vale? Que son estas dos de aquí. Como sabéis, el campo magnético es tangente a la línea de campo, luego aquí tendría una pinta pues más o menos así. Ese sería el campo magnético creado por el imán en ese punto, y aquí pues algo análogo, ¿vale? Tendríamos un vector pues más o menos así. Perfecto. Y ahora vamos a considerar que esta espira como un todo se desplaza con velocidad constante pues hacia la derecha, ¿vale? Y vamos a dibujar la velocidad de las cargas, los electrones, como sabéis, que viven dentro de la espira y se van a desplazar con ella, ¿vale? Entonces en la parte superior de la espira pues tendríamos una velocidad así para dichas cargas, y en la parte inferior pues igual, ¿vale? Porque como digo, la espira como un todo se está moviendo hacia la derecha con velocidad constante. Muy bien, y ahora nos paramos a reflexionar un poco y a ver qué es lo que está pasando aquí, a ver si aparece algún tipo de fuerza, ¿eh? Insisto que lo que queremos es entender cuál es esa fuerza que aparece en nuestra definición de epsilon, de la fuerza electromotriz. Vale, entonces os recuerdo que cuando tenemos cargas eléctricas que se mueven en presencia de un campo magnético, fijaros que tenemos un campo magnético, pues en el tema de campo magnético vimos que sobre ellas debe aparecer una fuerza que viene dada por la expresión de Lorentz, que es la carga, el valor de la carga que se está moviendo, multiplicado por la velocidad de la misma y vectorialmente, producto vectorial de V por el campo magnético, ¿vale? Si evaluamos esta expresión, pues sabremos la fuerza que está actuando sobre las cargas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿de acuerdo? Vamos a concentrarnos en esta parte de aquí, el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar el plano que definen la velocidad y el campo magnético, estos dos vectores, velocidad y campo magnético. Ese es el plano del papel, ¿de acuerdo? Y tenemos que ahora localizar la dirección perpendicular a dicho plano, que es esta dirección de aquí, ¿vale? Esa va a ser la dirección del vector v por b. Lo único que nos queda por determinar es si el sentido es hacia dentro del papel o hacia fuera del papel. Y para eso, pues utilizamos la regla aquella del tornillo que os comenté en clase, en la que imaginamos que hay un tornillo en esa dirección perpendicular al papel que gira según la flecha que nos lleva del primer vector al segundo vector, es decir, desde V hacia B. Si ponemos ese tornillo aquí y giramos en esta dirección, el tornillo sale del papel, ¿vale? Luego, en principio, la fuerza sería hacia fuera del papel. Pero ahora tenemos que tener presente que las cargas que se mueven dentro del conductor son cargas negativas, ¿eh? Todavía no hemos tenido en cuenta esta carga de aquí, que va con su signo. Y como digo, las cargas móviles dentro de un conductor pues son electrones, y por lo tanto la fuerza sobre esas cargas es una fuerza hacia adentro. Entonces vamos a poner una cruz para indicar que la fuerza es hacia adentro del papel, de acuerdo con la notación que hemos estado utilizando en clase. En la parte inferior, el giro de V hacia B es en el sentido contrario, y es fácil ver que la fuerza pues será en el sentido contrario, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esas son las dos fuerzas sobre los electrones en esas dos posiciones. Y si ahora nos ponemos a mirar la espira desde el imán, ¿vale? El dibujito que tengo aquí abajo,
pues lo que aparecerá es en la parte superior una fuerza sobre los electrones en esta dirección y en la parte inferior una fuerza en la dirección contraria, ¿vale? Ya podéis imaginar que si hiciésemos el análisis para la parte lateral, pues saldría una fuerza tal que así, ¿vale? Y aquí aparecería una fuerza tal que así, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esto claramente va a dar lugar a una circulación de la corriente, ¿vale? Una circulación de las cargas, quiero decir, que da lugar a una corriente eléctrica. Los electrones se mueven en este sentido. Si consideramos el producto de Q por V, la velocidad es en esta dirección, pero como la carga es negativa, la corriente resultante es una corriente en esta dirección, ¿vale? Recordad que podemos visualizar esa corriente como la de unas cargas imaginarias positivas, ¿vale? Sobre las cuales la fuerza sería en el sentido contrario, ¿vale? Esto es lo que se llama corriente convencional. Como dije en clase, la corriente convencional siempre tiene el sentido contrario al movimiento de los electrones, ¿vale? Que es lo que realmente se mueve dentro de un alambre. Muy bien, pues nada, ya vemos el origen de la corriente eléctrica y vemos claramente que esta fuerza de aquí es la fuerza magnética. Fijaros que si yo cojo la expresión de la fuerza de Lorentz que tengo ahí y divido por Q, ¿vale? Pues vemos que esto es simplemente V por V, y la integral que habría que hacer es la integral de V por V, ¿vale? Hemos localizado claramente la estructura de esta fuerza por unidad de carga y su naturaleza física, que es pues, la fuerza de Lorentz que se ejerce por el campo magnético sobre cargas en movimiento. Perfecto. Vale, ahora vamos a ver qué pasaría si dejásemos la espira quieta y lo que moviésemos fuese el imán, ¿de acuerdo? Tenemos el polo norte por aquí y el polo sur por allá, y vamos a mover el imán en el sentido contrario para dar lugar a un movimiento relativo idéntico al que teníamos en el primer caso, ¿vale? Entonces ahora los electrones que estaban aquí arriba tienen una velocidad nula, ¿vale? No se están moviendo en absoluto, ¿no? Y por lo tanto, la fuerza magnética es cero, ¿vale? Q por V por V es estrictamente cero porque V es cero, ¿vale? Claro, si en la primera situación al mover la espira aparecía una corriente, pues cabe esperar que en la segunda situación también aparezca una corriente, porque es la misma situación física, simplemente que vista desde otro punto de vista, ¿vale? Aquí teníamos al imán que veía moverse a la espira, y en este caso, pues tenemos a la espira que lo que ve es moverse al imán en el sentido contrario. Desde el punto de vista de la espira no es ella quien se mueve, sino que es el imán, ¿vale? Pero ambas situaciones, por el principio de relatividad, tendrían que tener los mismos efectos, ¿de acuerdo? Entonces esperamos que de nuevo aquí aparezca una corriente, además una corriente en el mismo sentido, de manera completamente análoga a lo que nos pasaba ahí arriba. El problema que tenemos aquí es que ahora no somos capaces de identificar de dónde viene esta fuerza que hemos escrito ahí arriba, porque no hay, esto es cero, ¿de acuerdo? No hay fuerza magnética. Entonces, si tenemos cargas en reposo y lo que se está moviendo es el imán, y sin embargo aparecen fuerzas sobre esas cargas en reposo, tenemos que concluir que aparece un campo eléctrico. Es decir, que la fuerza que empuja a los electrones, tal y como sucedía en el primer caso, no es una fuerza de tipo magnético, sino es una fuerza de tipo eléctrico. Sobre cargas en reposo, las únicas fuerzas que pueden aparecer son debidas a campos eléctricos. Y concluimos que aparece un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Esta es nuestra conclusión, que cuando movemos el imán, esa variación del campo magnético en la región de la espira da lugar a la aparición de un campo eléctrico, ¿de acuerdo? En ese caso, cuando realizamos la integral para calcular la fuerza electromotriz, lo que estamos integrando es un campo eléctrico que tenemos que aceptar que aparece como resultado de la variación del campo magnético con el tiempo, ¿de acuerdo?